nuestra experiencia del tiempo está absolutamente ligada a la memoria. De hecho, la memoria es un mecanismo de retener información del pasado para intentar predecir el futuro, ¿no? Es un acto narrativo y en consecuencia creativo. Nuestra memoria es tan fiel como el último cuento que nos contamos, básicamente. Explorar qué tanto se le puede quitar a algo y que ese algo siga siendo eso. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Extramuros, en este episodio dedicado a el artista Sebastián Dávila. Sebastián, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Estamos acá viendo tu proceso preparativo, pues toda la preparación y la creación de lo que vas a exponer en unos días. En 2 semanas, sí. En 2 semanas en NC. Bueno, empecemos hablando como de este proceso del taller, en el que, pues por lo que vemos, es un proceso solitario, contemplativo, que tiene un tiempo diferente. Y bueno, cómo van surgiendo aquellas cosas después de toda una investigación que viene desde siempre, me imagino, donde van surgiendo, pero es donde se materializan un poco las ideas de esa investigación. Sí, no, el proceso de taller, sobre todo después de mucho tiempo a mí NC me hace esta invitación y después de mucho tiempo de pensar el proyecto, una vez se materializa la idea, ya el taller es correr con producción y hacer, ¿no? Hay otro tiempo, ¿no? En ese momento, pues lo que dices es que es como correr con producción. Hay algo que quisiera preguntarte y que veo que como el ser humano, pues el tiempo es relativo según lo que esté viviendo. Uh-huh. Y creo que ahí puede ser un lindo pretexto para empezar a hablar de ese gran concepto que es el tiempo. Entonces, sí, yo llevo los últimos años investigando y explorando el tiempo en mi trabajo desde diferentes lugares. Investigando las diferentes perspectivas que hay del tiempo desde la física, desde la filosofía, desde la psicología, desde la neurociencia, e intentando llevar eso a diferentes procesos plásticos. Venía trabajando, explorando mucho el contexto físico del tiempo, como la literalidad como de querer llevar a la contraria desde un capricho infantil al cambio, a la entropía. Y con esta invitación que me hacen como la galería se especializa en proyectos de sitio específico, mejor dicho, si el proyecto está bien estructurado, no debería tener sentido hacerlo en otra parte. Yo empiezo a investigar el pasado del espacio, sobre todo porque pues la galería tiene una fachada que no tiene que ver, la fachada estaba cuando construyeron la galería. Entonces yo me puse a investigar a ver si encontraba información sobre cómo era ese edificio que pues, debió acompañar esa fachada o qué pudo haber habido ahí antes. Y busqué en patrimonio y en los diferentes archivos y no hay información sobre que hubo en el lote de NC antes de NC. En cuanto a la fachada, lo único que hay en patrimonio, digamos, es el registro fotográfico del lote vacío y la fachada sostenida por palos. Y a mí esa imagen me pareció muy potente y me pareció muy potente que no se supiera qué había. Primero muy frustrado de no encontrar información, yo buscando que la exposición tuviera un diálogo con la memoria, entendí que podía ser muy interesante que la exposición tuviera un diálogo más bien con el olvido.
Entre la memoria y el olvido creo que siempre hay una ficción y el proyecto entonces propone una ficción, propone un falso recuerdo a partir de los únicos planos que yo encuentro en la carpeta de patrimonio del lote de NS Arte. Los únicos planos diferentes que hay es de una vivienda de 1932 en el lote vecino, en el lote con fachada hacia la cuarta, en el lote vecino hacia el oriente. Esos planos están en la carpeta porque hoy en día el lote es así de grande, antes eran dos. Y la ficción que yo propongo es adaptar esos planos al espacio de NS Arte y contar como ese falso recuerdo a través de esa vivienda. Los planos que encuentro es típico arquetipo de vivienda de patios, ¿no? La composición arquitectónica gira alrededor de los patios, que claramente es esa relación entre vacío y no vacío. Nunca llegamos al futuro, siempre estamos en el presente y nuestra experiencia, digamos que más subjetiva del tiempo, es hacer un orden mental, y ese orden mental de poner un evento antes o después en la cabeza, pues solo lo podemos hacer en el pasado. De hecho, nuestra experiencia del tiempo está absolutamente ligada a la memoria. De hecho, la memoria es un mecanismo de retener información del pasado para intentar predecir el futuro, ¿no? Pero qué tan confiable es esa memoria, ¿no? También exacto, la memoria, dicho, es evidencia del pasado, pero es absolutamente difusa, muchísimas veces engañosa. Muy subjetiva. Sí, la memoria es un acto narrativo y en consecuencia creativo. Nuestra memoria es tan fiel como el último cuento que nos contamos, básicamente. Y es un ejercicio también muy de explorar qué tanto se le puede quitar a algo y que ese algo siga siendo eso, al estar explorando el olvido. Los objetos tienen su propia memoria, ¿no? Las huellas que el pasado va dejando en el presente, sea la fachada de la casa, sea una cama o una silla, los rastros del pasado están. Entender muy bien como la geometría de los objetos y como la gramática del objeto y trabajar con eso. Encontré esta cama de hierro antigua. Quise como distorsionar el espacio y exagerarlo y alargarlo. Y lo que les decía antes, a mí me gusta como entender como la gramática propia de los objetos y jugar con eso, explorar eso y entender como estas líneas y estas esferas y trabajarlas en la intervención y la acción de quitar, ¿no? ¿Qué puedo quitar dentro de esta exploración del olvido? Y muchas veces eso está marcado por los accidentes del pasado. Los muebles, la verdad, yo prefiero encontrarlos en un relativo mal estado, como por un tema de respeto, como que si yo me encuentro un mueble conservado, impecable, antiguo, pues me siento mal de seccionarlo, de meterle serrucho, me parece irrespetuoso, mientras que si encuentro algo que ya está como en sus últimas, el ejercicio es muy diferente. Hay un tema, hay una cosa como de
como de casi que de darle más tiempo. Sí, a mí, sobre todo con este mueble, sí que es de otra época y esto lo llaman la silla teléfono. La silla A teléfono. mí me gusta, pues en este proyecto sobre todo, trabajar con ciertos objetos ya obsoletos dentro de esta exploración del olvido. Pues claramente, Michu, ya en muchas casas ni siquiera hay un teléfono fijo, ¿no? Y mucho menos un mueble para ponerlo. Eh, eh, y sí, lo que hablamos antes, el concreto hay algo raro hay un congelamiento. eh, y aquí esto está aplicado sobre la cojinería, es como un pañete que sigue fraguando. Esto está en proceso y la exploración del vacío es aquí hacia abajo. Claramente, pues este mueble está en el piso y uno mira hacia abajo. Ah, y, es sobre la cojinería. sí. O sea, no es que esté sostenido, o sea, no es tan pesado como uno... No es es una macizo. capita, es una... Claro, yo le cosí a la cojinería una malla metálica con alambre y después esa malla está fija a los bordes y hay un pañete aplicado sobre eso. Ese anhelo un poco infantil de detener el tiempo, de que yo te digo que a mí me parece que la palabra precisa sería como nostalgia, que a veces es un concepto súper, yo no sé, bueno, primero que todo todos los seres humanos lo tenemos súper presente, pero que a veces es como un cuchillo que nosotros nos clavamos porque es como no aceptar nuestra realidad de que el tiempo transcurre. Aquí hay una literalidad bastante evidente como de no permitir grabar información, ¿no? Hablando del olvido. Claramente en la máquina es un poco el opuesto a lo que pasa en lo demás. Aquí hay un ejercicio de llenar, volverla sólida. Y por eso desde que la fundí tuve la idea de que estuviera en una mesa hueca y jugar con esa relación. Pero me gusta mucho como la literalidad de aquí se ven como los tipos congelados, como no permitir el movimiento. Hay algo de estancar el tiempo y Y no permitir el registro, que no quede huella. Al no haber huella, entonces no hubo pasado. Exacto. No puedo escribir recuerdos. De este tema como de la nostalgia o del capricho infantil de llevar a la contraria al tiempo, sí, claramente hay un tema muy existencial en explorar el olvido. Creo que igual ha sido algo que ha sido permanente en mi trabajo desde que yo empiezo con fotografía. Siempre he tenido un interés por explorar como esas cosas supremamente simples de la experiencia de estar vivo, que estar vivo es supremamente extraño, y de estar conscientes de estar vivos es supremamente extraño. A mí me gusta explorar esas cosas tan simples que claramente se nos olvidan en el día a día de pagar cuentas y resolver problemas. Cosas como la escala, ¿no? A mí siempre me ha parecido fascinante simultáneamente ser gigantescos y ser chiquiticos. Cosas como la gravedad, que hace parte de absolutamente todo lo que hacemos, y cosas como el tiempo,
que a uno se le olvida, como pues uno obviamente en el día a día no está pensando en el tiempo, pero es algo que de alguna forma habitamos y que sorprendentemente aún no lo tenemos tan claro. La ciencia ha logrado comprobar muchos aspectos sorprendentes, pero sigue siendo en gran medida un misterio y siguen habiendo un montón de perspectivas y teorías que se contradicen. Y a mí me parece fascinante que no sepamos bien qué es eso. Y yo claramente no busco dar ni soluciones, ni respuestas, ni yo estoy haciendo preguntas, realmente. Empecé con esta serie de fotografías, les contaba como este gran telón de fondo y componer con un personaje que no sabe que yo lo estoy fotografiando. Es un juego de escala y de composición y claro, si lo ves desde aquí hay mucho espacio negativo, una presencia importante de geometría. ¿Dónde fueron tomadas esas fotos? Estas fotos son en California, en San Francisco y en Los Ángeles. ¿Y son de qué año más o menos? Como 2000, por ahí 6, 7, por ahí, y como del 2007 al 2010 más o menos. ¿Vivías allá? Sí. Entonces hay un tema de planificación y de esperar y de componer y de visitar muchas veces el lugar para entender a qué horas me funcionaba la sombra. Y hay mucha planificación en esto. Y yo buscaba tanto control en la imagen, ¿no? Hay un ejercicio muy geométrico de composición que en un momento dado, buscando más control y de hecho buscando evitar la pregunta que me acabas de hacer, que es absolutamente común, no es una crítica, como en fotografía claramente es ¿y esto dónde es? ¿No? Y como yo lo que quería era trabajar espacio, para mí era irrelevante que esto fuera San Francisco o Bogotá, entonces yo empiezo a construir espacios frente a la cámara, iluminarlos y fotografiarlos en una búsqueda de evitar esas connotaciones geográficas y de tener control absoluto y como con una nostalgia de mi época de estudiante de arquitectura, de hacer maquetas. Yo como que quería hacer algo con las manos y empecé a hacer este tipo de cosas en donde aquí pues todo es papel y cartón y está iluminado. Claro, yo venía de explorar la relación de espacio e individuo, siempre teniendo como un personaje en su mundo, y yo con esta serie de los monólogos que empieza en fotografía y después sigue en escultura, reemplazo a ese personaje por la silla. Y se vuelve una exploración espacial, arquitectónica. La serie se llama Monólogos. Es un tema de cómo son estos espacios como para pensar en voz alta, que cada individuo se pueda imaginar, transitar esos espacios. Es que, perdón, la fotografía, no la fotografía, la pintura o la creación de imágenes y de objetos también, pero sobre todo de imágenes, creo que nuestra relación con eso en los últimos ni siquiera 20 años, 15 años ha cambiado muchísimo por la inmediatez de eso. Total. Y volviendo al tema que hablamos hace 2 segundos, que me dices que no te interesaba, como siempre lo digo en todas las entrevistas, ¿no? Como este programa trata de hacer una arqueología de la imagen, es decir, imágenes nuevas, imágenes cuidadas, imágenes imágenes que se presenten como una aparición. Y
Pues en eso lo veo, que no importa el lugar, no es una postal, no es una foto bonita. Este programa, y valiéndonos de las herramientas que ustedes los artistas nos dan, es como tratar de reivindicar otra vez el lugar que debe tener la imagen para asimilarla, ¿no? Y para poder estar atentos, que es el milagro de la atención. Entonces, pues, me parece muy bonito y muy bello que o sea, hayas creado y que de ese anhelo o de esa ambición de crear imágenes nuevas, propias, vírgenes, que vengan del alma, pues además de ahí surgió tu proceso de escultor, ¿no? Claro, yo después de hacer esto por un tiempo, a mí me empieza a dar como mucho guayabo de destruir estas maquetas, pues porque esto claramente solo funciona desde la perspectiva de la cámara. Detrás eso está lleno de pegante y de micho. Pero para mí había algo muy interesante con la interacción con estos objetos tan fuera de escala, y ahí es donde este lenguaje termina en escultura también. Aquí empiezan las esculturas, donde a partir de objetos encontrados hay un ejercicio de transmitir una escala a partir de las sillas, de las puertas, de las escaleras, en donde inmediatamente tú al ver una escalera o al ver una silla ya puedes medir el espacio y recorrerlo y darle otra escala. Y aquí es donde empiezo a trabajar pues principalmente con concreto. La utilización de concreto veo un poco también como, oiga, acá vamos a poner unos cimientos y vamos a hacer que esto no se pueda mover. Entonces ese comedor de la familia que dura 10, 20, 30 años, 5 años, 1 año, y se mueve porque se trastearon o porque el comedor se cambió, no sé qué, veo que con el concreto, o sea, al llenarlo de concreto, al darle a utilizar ese material, se manifiesta ese anhelo tuyo, por ejemplo. No solo lo digo por el comedor, de todas las piezas. Sí, hay un congelamiento, ¿no? Y con unas ganas de sentar base, oiga, de que esto quede acá. Yo estoy planteando o proponiendo una ficción, pero no he construido personajes dentro de esta ficción. Y pues, por ejemplo, en este comedor, es un comedor de 8 puestos en donde la idea es que la mesa brille por su ausencia, y siento que estas sillas que tuve la suerte de encontrar 10 y terminé usando 8, creo que todos nos podemos relacionar con ellas de alguna manera u otra, ¿no? Como las hemos visto o en las casas de los abuelos, o en restaurantes, y me gusta que cada persona se pueda generar su propia historia con sus propios recuerdos y con sus propias, pues lo que cada objeto le genere a cada persona. Esas casas de los abuelos que me hiciste acordar un episodio familiar mío que al final de cuentas, pues esas casas de los abuelos siempre se acaban, siempre se cierran, ¿no? Y vuelvo a algo que ya mencionamos en la entrevista, pero que ahora que lo mencionas también, ese anhelo de detener ese tipo de sucesos, ¿no? De que nunca se acabe eso y que nunca... Y en el concreto y en el fijarlas, como, oiga, acá van a estar siempre, pues veo otra vez ese anhelo inicial de tus otras series de, oiga, sí, que las cosas no pasen. El concreto es un material que, además de generar esa sensación de congelar un estado, como de ponerlo en pausa, y además yo secciono estos muebles al punto donde están a punto de desbaratarse, y después el concreto un poco las junta y hace que puedan permanecer en ese estado.
concreto también tiene una particularidad que recién fundido parece viejo, en cuanto a que las huellas del pasado permanecen mucho, ¿no? El concreto se agrieta, el concreto se despica, el concreto recién fundido tiene imperfecciones que a mí me parecen muy bonitas, y creo que es un gran material para explorar evidentemente el espacio, pero también el tiempo por eso, por ese registro del pasado. El concreto es arena, cemento y agua. Y con el paso del tiempo, el concreto va soltando arena, va soltando pedacitos de lo que la conforma. Que claramente hay algo poético dentro de esta exploración del tiempo, sobre todo desde un lugar como de dejar de imaginar las cosas como cosas y más como eventos, ya que pues, todo se acaba. La piedra más piedra algún día no va a estar. Claramente es fácil pensar en nuestra mortalidad, pero pues, todo es un evento. Sobre todo como a través de la historia del pensamiento occidental, como hemos percibido el tiempo. Mejor dicho, Aristóteles pensaba que el tiempo era la medida del cambio, que si nada cambia, el tiempo no transcurre. Mucho tiempo después, Newton pensó exactamente lo contrario, que el tiempo es una constante, uniforme, imperturbable, que es una idea con la que nos sentimos supremamente cómodos, con esta idea del tiempo como una constante, pero desde Einstein sabemos que no es cierto. Desde Einstein se ha comprobado que cosas como que el tiempo no es único, hay muchos y cambian con la cercanía a una masa por gravedad o por la velocidad del observador, que el tiempo está... que el presente está condicionado por la distancia y ligado al observador. Me he dicho, el presente se vuelve un tema si alguien está muy lejos, no estamos en el mismo presente. Total. O sea, es decir, se está demorando tu imagen en llegar a mi cabeza milésimas de segundo. Exacto. Que hace que tú solo estés en el pasado para mí. Solo percibimos el pasado, así sea esta distancia, ¿de acuerdo? Y todo esto sin entrar en los avances de la mecánica cuántica que, me atrevo a decir, solo entienden bien los físicos. Estos han sido y esto es desde la física, ¿verdad? Hay teorías entre la física y la neurociencia. Digamos que la neurociencia se adhiere más a lo que en filosofía se llama presentismo, ¿no? Esta idea de que el futuro no existe, el pasado no existe, solo existe el presente. La idea de viajar en el tiempo se vuelve ficción porque es imposible viajar a un lugar que no existe, ¿verdad? Pero... naveguemos entonces por ahí. Exacto, pues los muebles que hay fue como para visualizar la idea, pero digamos que la distribución de los muros y los patios sí es la que va a estar en la exposición. No es tan fácil navegar. Aléjalo, a ver. Sí. ¿Dónde es la entrada? La entrada es por aquí. Ajá. La entrada es por acá.
Entonces van a ver estos grandes volúmenes luminosos y cortando el espacio sin cortarlo. Realmente lo que va a cortar el espacio son los patios, que pues claramente usualmente es lo contrario. A ver si nos podemos meter acá abajo. Aquí lo que pasa es que uno siempre termina metido entre las paredes. Esto es un programa de render de arquitectura común y corriente, ¿o no? Sí, SketchUp se llama. Ahí pues es que es muy útil para visualizar la idea. Aquí es la entrada, aquí entra uno. No había espacios, o sea, en esa arquitectura, basándote en el plano que encontraste, o sea, el espacio común de un lugar era el patio. Y en los patios que había, porque es que eso sí no lo entiendo acá en esta, o sea, ¿esto es, perdón? Sí, claro. ¿Y ahí qué hay? ¿Cómo que va a haber en la exposición? Sí, pues, o sea, veo ahí un cubo. Exacto. ¿No? Y va a ser un cubo luminoso, como se percibe acá. Eso sí no lo había entendido, ok. Como se percibe, exacto, acá en... Micho, ese es un cubo, va a ser una pared de luz. Micho, se van a colgar unas telas muy bien templadas y hechas a medida, y por detrás tienen unos reflectores de luz, como simulando la luz solar. Entonces, ¿cuál era el...? Es aquí un poco más adelante, digamos que sería la ubicación exacta de donde sería el lote. Micho, como hoy en día es un mismo lote, por eso esos planos están en la carpeta del lote de NC Arte en Patrimonio. Hoy en día es un mismo lote, antes estaba dividido en dos, uno con fachada hacia la cuarta y uno así con fachada hacia la quinta. Debía ser como por acá. Es más adelante, creo que es la entrada, creo que es el de allá. Es el de allá. Que ahorita hay un edificio de vivienda que de hecho se monta encima de la galería. Es acá. Acá existió esa casa. De cuyos planos tú sacaste el referente para diseñar eso. Oye, ¿y qué tanta relación hay con que la fachada de NC, que sea lo único que se rescata de esa casa, sea ese muro y también esos muros imaginarios con los cuales tú planteas el diseño de la casa? Yo no encontré cómo era el edificio de la fachada de NC. No, eso es un misterio para mí. No sé cómo fue ese edificio y no sé qué pudo haber en el pasado. Pero la fachada está como huella de ese pasado. La fachada es una especie de originalidad que se mantiene. Claro, y es súper lindo que siga. Pero siento que puede haber un juego con ese muro que quedó, que es simplemente un muro así, con esos muros imaginarios que tú planteas con las vigas. ¿No lo pensaste en ese momento? Sentí que pues yo pensé en como el arquetipo de patios gira alrededor de la relación entre vacío y no vacío en el inmueble. Y en toda la exposición yo estoy jugando con el vacío y me pareció interesante en el montaje invertir la relación entre vacío y no vacío, entre los muros y los patios, que evidentemente los muros son macizos, sólidos, y los patios es un hueco. Quise invertirlo, por eso los muros son vacíos, es un dibujo lineal de su contorno en varilla y concreto, y los patios son una ilusión de sólido, evidentemente no lo son, pero es este volumen iluminado. Algo que no se puede penetrar, algo Exacto. que está. Okay. Exacto.
Y los patios se convierten pues en esto se convierten en grandes lámparas, ¿no? Y en fuentes de luz. Realmente son lámparas gigantes, ¿no? Son fuentes de luz, que es un patio. Porque trabajar como el tema exterior, que es lo que genera un patio, pues es imposible. Es imposible simular el exterior adentro de un edificio cerrado. Por eso la apuesta de representarlo a través de la luz. Oye, ya para entrar, que vamos acá a mostrarle al público, te quiero hacer una pregunta que es... y que podemos acá diferenciar en esos límites arquitectura y arte. Siento que la arquitectura está totalmente... es una ciencia diseñada para que lo que uno planea se parezca lo más posible a lo que se ejecuta en el momento de que... Entonces, hay un montón de planos, de medidas, de renders, de tal... Y en el arte quizás hay como un campo más para lo inesperado. De pronto, pues me parece chévere que pues esos dos caminos y cómo los La verdad, yo creo que ahí depende mucho tanto del arquitecto como del artista. Ahí hay una línea muy fina y claramente hay artistas que planifican muchísimo y controlan muchísimo el resultado, y después claramente también hay arquitectos que claro, habrán unos planos, pero hay algún momento en donde los planos se vuelven un poco secundarios y hay improvisación durante la obra. Y en tu caso, ¿cómo lo ves ahorita? ¿Qué tanto se parece a lo que tenías en la cabeza, a lo que se está ejecutando acá? Ah, no, se parece un montón. ¿Sí? Sí. Y eso da tranquilidad. Sí, ¿no? sí. Qué chévere, como sí, la vida como anticipación, ¿no? Sí. Mucha planificación y las cosas están saliendo bien. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Gracias. Tú nos habías mostrado cuando estuvimos en tu estudio un poco el render y todo, pero a mí me gustaría entonces que ahora hagamos el recorrido entrando por donde se pueda el diseño de la casa. Claro, pues claro, estamos llenos de andamios, seguimos en montaje, falta manejar bien el tema de iluminación y todavía seguimos instalando bien los patios. Hasta ahorita llegaron las esculturas, estamos desempacando, falta ubicarlas bien. Y no podemos navegarlo pero bien ya por los andamios. Está planteado, por lo menos la planta. Sí. ¿Esto qué sería? Me he dicho, aquí, esto sería la sala, según esa vivienda. Según ese plano original. Me he dicho, era el acceso era por un corredor y uno giraba y estaba la sala y yo eso lo mantuve de esos Y esto planos. es el acceso. Ajá. Y la sala daba al exterior. Exacto. La fachada, la sala daba en la fachada, supongo que para disfrutar las ventanas. ¿Ven? ¿Lo podemos caminar? Sí, claro. Entonces este sería este pasadizo. Estos serían corredores. Exacto. Acá es la puerta. Ah, no, esta es la puerta de la sala. Esta es la puerta, el acceso a la sala. Aquí tenemos un patio, 2 patios, 3 patios. La verdad, falta distribuir bien la exposición, pero pueden haber cambios a último momento, pero según la adaptación de esa vivienda, esto en teoría es la cocina, para tener acceso a la ventilación de los patios. La estufa. Ajá. Aquí sería el comedor. Aquí sería el comedor, también con acceso a patio. Y ya el resto son diferentes tipos de habitaciones. Habitaciones, y en mi cabeza, allá también con acceso a patio, allá quedaría el baño. Que pues claramente yo no estoy haciendo arquitectura funcional y no hay todos los baños que deberían haber para una casa de este tamaño, pero es... Y lindo encontrar entonces el centro, la luz,
El patio. Y acá creo que sí se puede entender perfectamente lo que me decías hace un segundo de hacer el juego inverso de lo que normalmente es sólido, que sería este muro o todos los muros que hay, volverlo vacío, y lo que realmente es vacío, volverlo sólido. Claro, y el tema también entonces del color blanco da para eso. No sé si lo hablamos en tu estudio, pero si quiere grabar eso. Listo, Lore. ¿Me das un minutico, un segundo? Ah, perfecto. Esto, que el blanco puede ser o la suma de todo, me refiero a, ¿cómo se puede decir eso? A las cosas cromáticas, que es la suma de todos los colores luz, o la ausencia de todos los colores pigmento. También como que si cuando es una cosa blanca que llega, pues sirve para esa noción de vacío. Aquí nos falta en el montaje graduar bien el color de la luz. ¿Sería más cálido? Más cálido y más escenográfico y tal vez menos luz. De hecho, esto nos falta, estamos en el montaje. Pero sí, ya se percibe este tema, esa como contradicción de que normalmente, pues lo que normalmente está pensado para generar ese alivio visual de ver lejos y de ver hacia afuera, y habría matas, aquí es esta cosa que interrumpe y no da ese alivio. Incomoda y obstaculiza, ¿no? Como este pasillo que realmente, pero si esto cumpliera la función y esto estuviera macizo, eso sí también incomodaría. Claro, si aquí hay una pared, ahogaría. Esto ya es un pasillo incómodo. Cuando empezamos a conversar con Sebastián, pues había una pregunta que atravesaba todo el proyecto, que era el tiempo. Y cuál es la plástica del tiempo, cómo se materializa el tiempo, cómo se vuelve objeto, cómo se recorre, ¿no? Y una de las preguntas de Sebastián estaba muy ligada a las métricas del tiempo, ¿no? A las maneras en las que el tiempo y el espacio se han ido acondicionando a unos formatos preestablecidos en centímetros o en pulgadas, minutos, segundos, ¿no? Unas maneras de dividir tiempo y espacio que son relativamente nuevas, y que el tiempo es indivisible de la misma manera que el espacio es indivisible, o puede ser dividido de muchas maneras. Y creo que ahí entramos como en una conversación en la que yo me había acercado a la pregunta del tiempo más desde lo vivo, más desde la sucesión ecológica, más desde el paisaje. Y Sebastián lo estaba mirando más desde la filosofía, desde la ciencia, desde la psicología. Y a mí eso me abrió también una manera de ver distinto. Y creo que ese es como el placer de trabajar en el mundo del arte. Qué chévere. Y en el tema, yo lo veo más como, yo le decía a Sebastián en su estudio, también hay como una especie de trabajo de historiografía o arqueología, también como hacer una investigación en el archivo de Bogotá, por ejemplo, para encontrar estos planos, o revisitar solo el hecho ya como de reinterpretar este espacio que alguna vez fue una de estas casas, ya pareciera que fuera un estudio arqueológico. Claro. Pero al mismo tiempo también hay un ejercicio de ficción, ¿no? Y son como esos dos, como ese cruce. No sé, de pronto, entonces tú como
de las ciencias históricas o arqueológicas a la ficción. No sé de pronto cómo ves ese puente que se No, pues se construye. para mí es un puente exquisito el que hace Sebastián. Digamos que yo desde mi orilla en la arquitectura, por ejemplo, haciendo proyectos en la Candelaria, la investigación historiográfica en la planimetría se vuelve desde la tipología, desde la información que hay en el archivo, y todo eso se tiene que justificar ante un panel en el Instituto de Patrimonio y Cultura para poder intervenir un edificio histórico. Y creo que acá hay un giro donde Sebastián se permite alejarse tal vez de ese rigor historiográfico donde se busca hasta la saciedad el papel que da la evidencia, para entrar en un rigor especulativo que le permite desde la plástica hacer dislocaciones, preguntas, provocaciones, que al fin de cuentas me parece que son igual de válidas o igual de precisas que lo que sería, digamos, ese ejercicio de la arqueología. O sea, lo que estamos viendo acá es como un repertorio de técnicas que mediante el arte, la creación de objetos o de alguna manera la creación de una escultura habitable, se plantea la pregunta sobre lo que había, lo que sucedió. Pero muy rápidamente, si uno ya quiere profundizar más, pues el ejercicio tiene más capas y va llegando uno a entender que no es necesariamente sobre lo que había, sino lo que pudo haber estado, lo que podría estar. Entonces pues ya hay como que se desdobla en una tridimensionalidad del tiempo que no es pasado, presente, futuro, sino que hay mucha más complejidad en esa manera de abordar. Lo hemos hablado un poco como desde lo que podría llegar a quitarle uno algo sin que ese algo deje de serlo. Y acá creo que eso lo que hace es permitir como de una manera generosa a la audiencia que va a recorrer este lugar, que es heterogénea, o sea, hay niños, ¿no? Personas mayores, personas que vendrán solas, en pareja, con familias, en clase de colegio, abrir un poco la conversación. Entonces yo creo que al contrario, tal vez, digamos, del ejercicio arqueológico o del ejercicio de la conservación arquitectónica, acá hay como podríamos llamarlo una antiarqueología o una arquitectura negativa, que lo que permite es más, en vez de enfatizar respuestas y decir es que esto era así, sino que abre la pregunta es como esto, ¿cómo pudo haber sido? ¿Cómo podría ser? Lo que le permite al visitante hacer sus propias hipótesis, plantear sus propias preguntas, conmoverse desde lo que sea que para ellos es, no sé, la cama o la casa materna o el lugar que tal vez ya no está. Y eso pues permite eventualmente llegar a una profundidad sobre la memoria, el recuerdo, el olvido, y lo que hemos hablado mucho con Sebastián de ese tránsito entre memoria y olvido, donde habita la ficción. O sea, hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Una primera es lo que estamos viendo, es un ensamblaje de materiales convencionales de construcción. Varillas, cementos, arenas, agregados, encofrados, formaletas, con lo que generalmente se edificaría una casa, un edificio, ¿cierto? Y vemos toda esa materialidad que consigue uno en la ferretería de la esquina, puesta en formato escultórico, o sea, reconvertida, transformada, y empieza a haber un diálogo sobre lo que es lleno y lo que es vacío, ¿no? Entonces, de alguna manera, si estos mismos materiales ensamblados de cierta manera nos proponen muros, pantallas, formas estructurales rígidas, acá lo que nos permiten es como una flexibilidad, ¿no? Una manera de moverme por el espacio no solo con la mirada, sino que yo como visitante puedo atravesar un muro, ¿no? Puedo de alguna manera recorrer un espacio sin las lógicas con las que la arquitectura tradicionalmente divide los espacios, que cada vez, digamos, se vuelve más obsesiva en decir cada espacio tiene su uso y cada espacio se usa de una manera. No es tan cierto que el pasado sea intransformable entonces. De acuerdo, no, y el olvido claramente tiene su función. Claramente tiene su función. Si recordáramos absolutamente toda la información insignificante que recibimos a diario, Funes, nos el cuento de enloquecemos. Es importante poder filtrar y también
es muchas veces, Micho, hay cosas que no queremos recordar, el olvido sano también. Y claramente es imposible de medir, y creo que hay algo muy interesante en las cosas que son en lo intangible, ¿no? Y esta exploración viene mucho de ahí. A mí, Pero también es como un anhelo de medir eso intangible, o de materializarlo, de manifestarlo. y de trabajar como con la nada, de trabajar con el espacio negativo. Los japoneses tienen una palabra que no tiene una traducción directa al español. La palabra pues, se pronuncia ma. Y la definición de esto es algo así como el espacio entre dos cosas, el intervalo entre dos cosas, los silencios en la música, la pausa, las pausas al hablar, las pausas al contar un chiste, es un espacio que no separa, sino que genera una relación. Los silencios, los huecos, el vacío. Lindo. Y en ese vacío puede entenderse que es un espacio en el que, o una dimensión que está más allá de las dualidades. Es decir, en ese vacío podríamos pensar que no están como las personas, como los personajes que nos inventamos nosotros para vivir, que es como esta persona que se llama Salvador, que tiene una cédula, que tiene un trabajo determinado. Eso es como lo que cuando acaparamos, cuando llenamos todo, pero en el vacío creo que está algo esencial. Y si tratamos el vacío, por ejemplo, en una creación artística, pues puede ser más fácil conectar con el otro porque estamos hablando del ser, que todos estamos conectados. Es como una dimensión donde, pues sí, somos lo mismo. Bueno, Sebastián, ya acá para despedirnos y agradecerte. Fue un viaje otra vez como donde pudimos cuestionarnos o preguntarnos por cosas que siempre están acá. A veces tangibles, a veces intangibles, como es el tiempo, como es el olvido, como es la memoria, como es la nostalgia. Conceptos que los sentimos súper nuestros, pero que nunca terminamos de entender. Y que, como tú lo dijiste, que el artista puede ser el encargado para hacer esas preguntas, pero no hacérselas solamente a él, sino hacérnoslas a los que nos enfrentamos a ver una obra del artista. Así que muchas gracias por sembrar esas inquietudes. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por la conversación, que siempre en estas conversaciones es de donde
pues de donde salen las ideas, donde realmente nacen estos proyectos, ¿no? De este tipo de conversaciones. Muchas gracias. A ti, hermano. Felicidades, mucha suerte. Gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC.